Imaginen este escenario por un segundo. Hay un producto nuevo, absolutamente innovador en el campo médico. Tiene un potencial comprobado de generar miles de millones de dólares. Ujú. El sueño de cualquier farmacéutica. Exacto, y está respaldado por la mejor ciencia del mundo, desarrollado por equipos de primerísimo nivel que han estado encerrados en laboratorios por una década. Llega el gran día, lo lanzan con bombos y platillos, y en sus primeras semanas se estrella contra una pared. Híjole, sí. Fracasa estrepitosamente. O sea, la adopción es nula, las ventas se caen en picada y los inversores entran en un pánico total. Yo como investigadora estoy asombrada de lo seguido que pasa esto. Es una imagen brutal, sin duda. Pero fíjate que lo más alarmante es que es sorprendentemente común, especialmente cuando hablamos de estas industrias farmacéuticas o biotecnológicas, donde pues las apuestas son monumentales. Un pequeño desajuste en la estrategia inicial y, bueno, se convierte en un abismo financiero. Y precisamente de eso trata nuestra exploración a fondo de hoy. Para quienes nos escuchan, vamos a desmenuzar un material fascinante. Es un libro electrónico que se llama The High Cost of Slow, de la firma Within3. Y, a ver, nuestra misión en este análisis es descubrir por qué los medicamentos con potencial de superventas, los famosos blockbusters, terminan colapsando. Claro, colapsando por decisiones lentas, ¿no? O por señales del mercado que por alguna razón mentes brillantísimas decidieron ignorar. Sí, sí, sí. Y lo más importante, ¿qué nos enseña todo este drama corporativo sobre la verdadera agilidad en cualquier mercado? Para establecer bien el contexto de este documento, creo que hay que redefinir un concepto clave, que es la velocidad. O sea, en el mercado actual, la velocidad ya no significa nada más ser el primero en cruzar la meta y lanzar tu producto. ¿Qué es lo que siempre nos dicen, no? Ser el primero. Exacto, pero eso ya es un modelo súper anticuado. La velocidad real hoy es la agilidad del sistema. Digamos, tu capacidad de reaccionar a la información en tiempo real una vez que el producto ya está allá afuera. En estas industrias tan aceleradas, un retraso de semanas para tomar un cambio de rumbo no es un simple contratiempo administrativo. Se traduce literalmente en miles de millones de dólares perdidos. Y de eso rara vez te recuperas. A ver, vamos a desempacar esto paso a paso. Porque en el mundo de los negocios siempre nos han vendido ese dogma de que el que pega primero, pega dos veces. Clásico. Totalmente. Y se supone que esa ventaja de ser el pionero te da como una protección mágica contra el mercado. Pero el material que estamos revisando argumenta que esta idea suele crear una falsa sensación de seguridad tremenda. O sea, la teoría de las aulas de negocios es una cosa, pero la realidad es otra muy distinta. Y el texto ilustra esto perfecto con el caso de Tepeza. Ajá, el caso de Horizon Therapeutics. Tepeza es un medicamento diseñado para tratar la enfermedad ocular tiroidea. Obtuvo la aprobación de la FDA por ahí de principios de 2020 y, pues, se lanzó como un medicamento totalmente pionero en su clase. Parecía el escenario ideal para dominar todo el mercado, hasta que, claro, chocó de frente con el COVID-19. Claro, el evento disruptivo más grande de nuestra era. Y el impacto fue devastador para ellos porque el gobierno de Estados Unidos tuvo que invocar la Ley de Producción de Defensa. Tuvieron que priorizar la fabricación de vacunas y eso redujo drásticamente la capacidad de producción de Tepeza. Exactamente. Tuvieron una caída del 90% en sus recetas casi de la noche a la mañana. Y cualquiera diría, bueno, pues es una pandemia global, es fuerza mayor, pura mala suerte. Sí. Y eso es justo lo que la empresa podría argumentar para salvar las apariencias, ¿verdad? Pero el análisis en nuestra fuente va mucho más profundo. Evidentemente, nadie podía prever una pandemia. Sin embargo, el error real, la falla estructural que magnificó todo este desastre fue una falta crítica de inteligencia de mercado antes del lanzamiento. ¿A qué te refieres exactamente con eso? A que el equipo estratégico se enfocó casi exclusivamente en un solo público. Se fueron directo con los cirujanos oculoplásticos. Pero, a ver, detengámonos ahí, porque quiero entender bien la lógica de esta empresa. Tiene sentido, ¿no? O sea, si es una enfermedad ocular, pues vas directamente con el cirujano ocular especialista. ¿Por qué la fuente marca esto como una falla tan grave?
porque demuestra una visión de túnel alarmante sobre cómo funciona realmente la vida de un paciente. Si tú utilizas una inteligencia de mercado más rica y mapeas las redes de cómo se derivan los pacientes, te das cuenta de que la gente no se despierta un día y dice, voy a ir al cirujano oculoplástico. Claro, vas con tu médico general primero. Exacto. Pasas por atención primaria, oftalmólogos generales o endocrinólogos, porque además es una enfermedad con origen tiroideo. Si Horizon Therapeutics hubiera incluido a todos estos especialistas desde el día 1, su red habría sido enorme. Entonces, cuando ocurre el golpe en la cadena de suministro por la pandemia, la recuperación habría sido muchísimo más rápida. Ya tendrían a miles de médicos listos para recetar en cuanto hubiera inventario. ¡Guau! Básicamente es como lanzar un electrodoméstico revolucionario para cocinas y, no sé, gastar todo tu presupuesto convenciendo a chefs con estrellas Michelin, Ándale, tal cual. ignorando por completo a los millones de cocineros de restaurantes locales que son los que realmente te van a comprar volumen. Tu mercado se vuelve minúsculo y súper frágil. Y fíjate, esto conecta con otro ejemplo del documento que destroza por completo la idea de que ser el primero te hace invencible. El caso de Esbret contra OFEF. La batalla por la fibrosis pulmonar idiopática. Este caso es literal el manual de cómo dormirse en los laureles corporativos. Esbret tuvo una ventaja gigantesca. Salieron en Europa 4 años completos antes que su competidor, OFEF. 4 años en la industria farmacéutica es una eternidad. Es muchísimo tiempo. Sí, lograron más de $230 millones en ventas iniciales y tenían a todos los pacientes generando datos del mundo real. Era un monopolio. Pero luego, en 2015, entra OFEF. Y no piden permiso. Entran con etiquetas más amplias, cubriendo más variaciones de la enfermedad y respaldados por una evidencia clínica fuertísima. O sea, demostraron exactamente cómo ralentizaban la progresión. ¿Y qué pasó al final? Para 2023, las ventas del pionero de Esbriet se habían desplomado un 70%. Lo cual nos deja una lección clarísima. Y es que la ventaja del pionero no es un foso lleno de cocodrilos que protege tu castillo para siempre. Ser el primero en el mercado solo te compra una cosa: tiempo. Claro. Y ese tiempo lo tienes que usar para seguir monitoreando el mercado, anticipando qué hace la competencia y reforzando tus propias defensas. Esbret operó como si la carrera ya hubiera terminado el día que lanzaron. Y para OFEF, ese mismo día fue apenas el disparo de salida para su propia investigación. O sea, es como ir ganando una carrera de Fórmula 1 por varias vueltas de ventaja y, en un acto de pura arrogancia, decides apagar el radio para no escuchar a tus ingenieros de boxes. Exactamente. Te quedas completamente sordo a las condiciones de la pista, mientras el auto que viene en segundo lugar está analizando cada una de tus curvas, miden el desgaste de tus llantas, recalculan la aerodinámica con su equipo y ¡pum!, te rebasan en la recta final. Me encanta tu analogía porque la clave ahí es el radio apagado. La falta de inteligencia estratégica continua convierte un éxito temprano en una debilidad enorme a largo plazo. En un mercado que cambia todos los días, dejar de escuchar es empezar a asumir. Y asumir cosas sin datos en tiempo real es letal. Y ya que hablamos de desconectar el radio y asumir cosas, pues hasta ahora hemos visto qué pasa cuando el mundo exterior lanza una bola curva, como el COVID, o cuando un rival te supera. Pero, ¿qué pasa cuando el enemigo está adentro de tu misma casa? Esa es la mejor parte. Me refiero a cuando diseñas un producto brillante a nivel molecular, pero con una ceguera total sobre cómo vive la persona real que lo va a consumir. Este es uno de los puntos más críticos del análisis. El documento detalla muy bien el caso de Falforcia, que fue un tratamiento aprobado en 2020 para la alergia al maní. Las proyecciones eran estratosféricas. Los analistas decían que iban a vender hasta $2,000 millones al año. Qué bueno, se entiende el optimismo, ¿no? Si piensas en la ansiedad que viven las familias con esta alergia todos los días, claro que pagarían por una cura. Totalmente. Pero fue un fracaso absoluto. Y fracasó por un detalle que parece increíble: la inmensa carga que el tratamiento ponía sobre el paciente. Resulta que el protocolo requería visitas médicas exhaustivas y constantes. Los costos de bolsillo eran altísimos y el régimen diario era súper intrusivo. Al final las familias evaluaron esto y dijeron, pues es infinitamente más fácil, barato y menos estresante seguir leyendo las etiquetas de los alimentos y ya no comer maní. A ver, espera. Aquí es donde se pone muy interesante.
y necesito cuestionar esto, porque me cuesta muchísimo trabajo procesarlo. A ver, dime. Estamos hablando de corporaciones farmacéuticas multimillonarias. Tienen a los mejores investigadores del planeta, corren ensayos clínicos súper rigurosos durante años antes de lanzar nada. ¿Me estás diciendo que nadie en media década se sentó con un paciente real a preguntarle si el tratamiento le resultaba insoportable? ¿Cómo ignoras una señal tan humana? Es una pregunta excelente, y la respuesta está en lo que pasa dentro de la burbuja de un ensayo clínico. Durante la investigación, a los pacientes se les monitorea de cerca, a veces reciben dinero o les cubren los gastos, y su motivación está al máximo. Pero la vida real fuera de ese laboratorio es un caos. Claro, la gente tiene trabajos, escuela, tráfico. Exacto. Hay una cita muy reveladora en la fuente de un defensor de pacientes. Dice algo así como: hay una desconexión masiva entre lo que quieren los inversores y lo que necesita la comunidad. El problema de Palforzia nunca fue la ciencia. Eso funcionaba perfecto. Lo que falló fue la claridad de mercado. No hubo una escucha social activa con las familias tempranamente. Si hubieran captado esas frustraciones a tiempo, habrían entendido que el esfuerzo era demasiado para el beneficio. Es una miopía del laboratorio absoluta. Y lo peor es que estoy viendo que no es un incidente aislado. El material nos expone cómo Pfizer cometió un error súper parecido, pero con un impacto económico aterrador. En 2006 lanzaron Exubera, la primera insulina inhalada para diabéticos. Uy, sí, el famoso caso de Exubera. O sea, el concepto sonaba como el santo grial. Adiós a las inyecciones diarias. Pero terminó costándole a Pfizer una pérdida de $2.600 millones. Es histórico, y las razones detrás de esa pérdida son fascinantes si lo ves desde el comportamiento humano. Resulta que el dispositivo inhalador era súper aparatoso. O sea, imagínate una lata de pelotas de tenis. No me digas. ¿De ese tamaño? Sí, enorme. Incomodaba muchísimo a los pacientes si tenían que usarlo en un restaurante o en público. Además, era más caro y venía con contraindicaciones severas, especialmente si eras fumador o tenías problemas pulmonares. Y parece que la industria se niega a aprender, porque en 2014 Sanofi lanza Afrezza, otra insulina inhalada. Y sí, mejoraron el dispositivo, lo hicieron más chiquito, pero volvieron a tropezar exactamente con los mismos errores de acceso y contraindicaciones. Así es. Básicamente, las dos empresas hicieron una suposición monumental desde sus oficinas centrales. Asumieron que el mayor terror en la vida de un diabético eran las agujas. Resolvieron un problema que en la realidad del paciente no era tan importante, si lo comparas con el costo inflado, las advertencias respiratorias y aprender a usar un aparato nuevo. Exactamente. Si esos equipos de estrategia hubieran integrado inteligencia del mundo real, escuchando a los pacientes en foros, se habrían dado cuenta de que no usar agujas era un lujo deseable, no una necesidad desesperada. Y, fíjate, el último ejemplo que trae la fuente sobre esta desconexión es ADI, aprobado en 2015 para tratar la falta de deseo sexual en las mujeres. Ah, ¿el que llamaban el Viagra femenino? Ese mero. Prometía destapar un mercado gigantesco, pero la realidad fue un balde de agua fría total. En sus primeras semanas de lanzamiento a nivel nacional en Estados Unidos, solo lograron registrar 227 recetas. ¿227? O sea, a nivel nacional eso no es nada. Una cifra ridícula. ¿Y la razón? El medicamento venía con una advertencia enorme en la caja sobre los peligros severos de mezclar la pastilla con alcohol. Ah, caray. Sí. Analiza la disonancia de esta estrategia. El propósito del medicamento es restaurar el deseo y permitir la intimidad espontánea. Pero las restricciones obligaban a las mujeres a calcular y planificar matemáticamente, con horas o días de anticipación, cuándo podían tomarse una copa de vino en una cena y cuándo no. Claro, te destruye toda la espontaneidad psicológica que se supone que te iba a dar la pastilla. Exactamente. El contexto real de uso lo arruinaba todo. Es como si te vendieran el auto deportivo más rápido y bonito del mundo, pero tiene un defecto de fábrica. Si prendes el aire acondicionado, el motor se apaga. O sea, en el papel funciona perfecto, pero en la calle es inservible. Bueno, ya vimos los síntomas de esta enfermedad corporativa, ya vimos las ventas por los suelos y los miles de millones esfumados. Pero vayamos a las causas de fondo. Según el análisis de Within3, ¿qué está roto adentro de estas megacorporaciones para que información tan básica se quede atorada? Bueno, la investigación apunta a 3 raíces. La primera es la complejidad del acceso al mercado.
El documento cita datos de Deloitte y son escalofriantes. El 57% de los fracasos de lanzamiento vienen por problemas de acceso, y además un 91% sufren retrasos por barreras regulatorias. Jason Smith, que es el director de tecnología de Within3, advierte que este obstáculo regulatorio sigue aumentando cada año. Sí, pero entiendo que echarle la culpa al gobierno o a las regulaciones es la salida fácil. El segundo problema que mencionan es mucho más interno y, la verdad, más preocupante. Los datos en silos. La fuente dice que solo el 31% de los equipos encuestados comparte datos entre sus departamentos médicos y comerciales, y apenas un 11% puede hacer reportes unificados. Es bajísimo. Pero a ver, traduzcamos esto al trabajo diario. ¿Cómo se ve este desastre en la oficina? Te pongo un ejemplo súper claro. Imagínate que un enlace médico-científico está en campo visitando hospitales, y un doctor le dice que el nuevo medicamento está causando muchísima fatiga en los pacientes. Este enlace va y registra esa queja vital en la base de datos exclusiva del departamento médico. Ajá. Mientras tanto, 3 pisos más arriba, el equipo comercial está gastando $50 millones en una campaña publicitaria enorme con un eslogan que dice «Energía todo el día sin efectos secundarios». Ay, no, qué desastre. Sí, porque el equipo de marketing literalmente no tiene acceso, ni siquiera una contraseña, al sistema donde está la queja del médico. Usan softwares diferentes. Para cuando logran tener una junta unificada 3 meses después, la reputación de la marca ya está hecha pedazos. Es que están operando en completa oscuridad por pura burocracia. Y esto nos lleva al tercer gran problema, que es la rigidez estratégica motivada por la presión del retorno de inversión, el famoso ROI. Tony Page, de Within3, argumenta que usar metodologías corporativas probadas suena muy seguro, pero en la práctica coartan la innovación. De hecho, llegan a extremos de ceguera voluntaria. El documento incluye una encuesta de Inpatient Health que dice que el 42% de los equipos farmacéuticos admite ignorar activamente las señales del mercado si son inesperadas. ¿Cómo? O sea, si no les gusta el dato, hacen como que no existe. Exacto. Si el dato que llega del campo contradice el plan perfecto que aprobaron hace un año, prefieren voltear a otro lado antes que admitir que tienen que cambiar de rumbo. Híjole. Para quienes nos escuchan y lideran proyectos, estoy segura de que esta cultura del sesgo de confirmación les suena peligrosamente familiar. ¿Es la industria farmacéutica víctima de sus propias tradiciones? O sea, ¿operando lanzamientos modernos como si fueran líneas de ensamblaje de los años 90? Es que las presiones son mortales a cualquier escala. Si eres una pequeña biotecnológica, un mal lanzamiento significa que los inversores huyen y quiebras. Muerte súbita. Y si eres una farmacéutica gigante, la presión desesperada por ver ganancias rápidas fomenta una cultura muy tóxica de, digamos, fracaso rápido. Claro, como tienen tantos productos, si uno no cumple la cuota el primer trimestre, le cortan el presupuesto y lo abandonan. Desechan medicamentos que, con un simple ajuste de estrategia, le hubieran cambiado la vida a la gente. Exactamente. Todo porque no tuvieron la inteligencia para interpretar por qué estaban fallando. Bueno, conocer la anatomía de esta enfermedad está muy bien, pero necesitamos hablar de la cura. ¿Cómo evita una empresa que su proyecto termine siendo un caso de estudio sobre fracasos? La respuesta está atada a una ventana de tiempo increíblemente estrecha. McKinsey analizó más de 200 lanzamientos y descubrieron que 2/3 no cumplieron las expectativas de su primer año. El dato crítico es que si fallas en ese primer año, la trayectoria hacia abajo se mantiene los siguientes 2 años. Es un pozo profundo, porque los médicos ya se hicieron un hábito negativo. Ya te etiquetaron como un mal producto. ¿Sí? Pero si logras superar las expectativas en ese primer año, el éxito continuo está casi garantizado. El tiempo lo es todo. Y como dice Tony Page, la clave es validar las suposiciones antes de actuar, a gran escala. No dar nada por sentado. Y aquí entra la solución tecnológica de la fuente. Plataformas como Launch Intelligence de Within3, que usan inteligencia artificial entrenada en ciencias de la vida para demoler estos silos de información. Es un cambio de paradigma total. Esta tecnología absorbe datos de todas partes. Lo que reportan los representantes en hospitales, el sentimiento de la gente en redes sociales, los datos de los seguros, las pláticas en congresos, y todo te lo pone en una sola pantalla interactiva en tiempo real. Para responder preguntas estratégicas en minutos, no en el reporte trimestral. O sea, te permite pivotar,
adoptar una postura proactiva. Y esto es de vida o muerte si pensamos en los genéricos y los biosimilares, que, para contexto de la audiencia, un biosimilar es una copia casi exacta de un biológico complejo, pero muchísimo más barata. El texto dice que si te paralizas tras tu lanzamiento, estos biosimilares pueden devorar hasta el 90% de tu mercado en solo 2 años. Es aniquilación comercial pura. No tienes tiempo de hacer juntas lentas. Entonces, usar inteligencia artificial en un lanzamiento es la diferencia entre navegar el océano usando un mapa de papel impreso hace 5 años y tener un GPS moderno en tu coche que recalcula tu ruta al instante si detecta una tormenta o tráfico más adelante. Esa analogía del GPS ilustra perfectamente el valor. Porque cuando usas esta tecnología temprano, no es nada más para aplaudirte tu plan A, está construyendo automáticamente el puente hacia tu plan B en el momento exacto en que cambian las condiciones. Te ahorra todos esos meses de negación corporativa. Y te ahorra la ceguera, porque, como hemos visto, la velocidad pura sin dirección es súper peligrosa. Recapitulando un poco, los casos de Tepesa, Esbriet y los desastres de Exubera y Adi nos demuestran que asumir lo que el usuario quiere desde una oficina, mantener tus datos escondidos en silos y ser inflexible con tu estrategia es la receta perfecta para dejar millones sobre la mesa. Totalmente. Hemos visto cómo empresas con recursos infinitos y el peso de salvar vidas fracasan por no saber escuchar. Esto nos obliga a hacernos una pregunta muy seria. En nuestros propios proyectos y profesiones, ¿qué señales tempranas estamos ignorando activamente, solo porque contradicen el plan perfecto que diseñamos en papel? ¡Uf! ¡Qué gran pregunta! Es una idea que definitivamente nos pone a replantear el papel de nuestra intuición frente a los datos en tiempo real. La arrogancia de creer que nuestro mapa de papel es igual al territorio real es el error más costoso que podemos cometer. Para nuestra audiencia, la invitación de hoy es que observen sus industrias, sigan cuestionando sus suposiciones, tiren los muros que aíslan la información en sus equipos y, sobre todo, no apaguen el radio mientras sigan en la carrera. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta exploración a fondo. Hasta la próxima.